Mi abuela se convirtió en un chancho. Si me permiten, me he tomado el atrevimiento de compartirles un relato. Mi nombre es Miriam y desde que era pequeña, mi vida se ha visto envuelta en sucesos raros y paranormales, donde se involucran duendes, espectros y un personaje muy conocido como el Charro Negro. Esas historias, si me lo permiten, se las iré contando con el paso del tiempo. Pero bueno, no es de mí de quien les quiero contar, sino de mi abuela, mamá de mi mamá. Yo siempre he creído que las personas nunca se van de esta vida sin pagar el daño que hicieron. Comencemos con el relato. Cuenta mi madre que, cuando ella era niña, mi abuela le contó un suceso que vivió en carne propia. Mi abuela, aun siendo una niña, quedó huérfana junto con 2 hermanos, y al no tener familiares cercanos, los recogió una madrina. Cabe mencionar que la madrina de mi abuela, en esos tiempos, se consideraba una persona muy rica, ya que tenía tierras, mucho ganado y dinero. Cuando la madrina de mi abuela los recogió, los llevó a vivir con ella a su casa, y mi abuela, siendo una niña de aproximadamente 7 u 8 años, la ponía a moler el nixtamal en el metate para que echara tortillas en el comal. Cuenta mi madre que mi abuela, al contarle todo lo que sufrió de niña, siempre lloraba, ya que ellos siempre pasaban hambre, y la madrina solo les daba 2 tortillas y un pedazo de queso para que comieran junto con un jarrito de leche. Mi abuela lloraba porque ella no podía agarrar más tortillas para darle a sus hermanitos, que eran más chiquitos que ella, y cuenta que cuando ella hacía las tortillas, los 2 niños más pequeños se salían por detrás de la cocina para que, a escondidas, mi abuela les diera tortillas por una rendija para que comieran, y cuando llegara la hora de comer, ellos ya estuvieran un poco más llenos, ya que la madrina solo les daba 2 tortillas a cada quien. Cuenta mi madre que mi abuela le decía que su madrina siempre tenía la mesa llena de unos quesos muy grandes y unos recipientes grandes llenos de leche, pero que solo les daba muy poco para comer, y les decía que comer de más era pecado y que Dios los castigaría. Los quesos se le aguzanaban y la leche se le echaba a perder, y todo eso la madrina lo tiraba en una zanja que antes era el desagüe, ya que en ese tiempo no había drenaje. Mi abuela y sus hermanitos siempre tenían hambre, y la madrina prefería tirar la comida que se echaba a perder antes de darles de comer hasta que ellos se llenaran, y siempre les decía que si comían más era pecado. Bueno, llegó el tiempo en que la madrina se enfermó muy gravemente, y al pasar de los días la madrina murió. Y así quedaron mi abuela y sus hermanitos huérfanos de nuevo, pero no por mucho tiempo, ya que la hermana de la madrina los recogió y los llevó a vivir con ella a la misma casa donde antes vivían con la madrina. Sus vidas cambiaron mucho, ya que la hermana era una persona muy humanitaria y los quería mucho. Todos pensaron que las cosas seguirían muy bien, hasta que al poco tiempo de que la madrina falleció, se encontraron con la novedad de que por la noche se escuchaban muchos ruidos extraños y por miedo nunca salían a ver qué sucedía. Así pasó algún tiempo hasta que llegó el momento en que su miedo fue tanto que, de ese mismo miedo, se armaron de valor y decidieron enfrentarse con aquella cosa extraña que aparecía por la noche. Se pusieron en vigilancia y el momento llegó cuando se esperaron escuchar los mismos ruidos de cada noche. Cuenta mi madre que mi abuela y sus hermanos se quedaron paralizados al ver que se trataba de una enorme y espeluznante puerca que buscaba de comer en la zanja. Ellos, llenos de miedo, corrieron dentro de la casa para ponerse a salvo, y llegando la mañana salieron hacia la iglesia buscando al cura para que les dijera qué hacer. El cura les dijo que se tranquilizaran, que él iría de noche para hablar con la puerca, y así pasó. Llegó la noche y la puerca se hizo presente, y el padre, también lleno de miedo, le habló preguntándole a la puerca quién era y qué era lo que quería, que se fuera a descansar en paz. A lo que la puerca le contestó que ella era la madrina y que no podía descansar aún hasta pagar el daño que les había hecho a los huérfanos y hasta que terminara de comerse todo lo que ella había tirado en vida. Mamá ya no supo si mi abuela y sus hermanos se fueron de esa casa o si se quedaron ahí, y de la puerca ya no se volvió a tocar el tema, pues de ella ya no supieron nada. Todo esto fue real y sucedió en un pueblito llamado Irimbo, que se localiza en el estado de Michoacán. Esa es la historia que le sucedió a mi abuela cuando ella era niña, y espero que les haya gustado. Hoy mi madre, con 72 años de edad, me cuenta esas historias. Me gustaría saber si ustedes tienen una historia similar. Gracias y buenas noches. Hola comunidad. Tenía muchas ganas de compartir esta historia que nos pasó a mi familia y a mí, y por supuesto muy extraña. Sucedió en Aguascalientes, cerca de la Alameda, en la primera casa que vivimos. Se sabía que cerca de esos rumbos pasaba un río y estaba llena de árboles, donde según contaba mi abuelo, colgaban a las personas que cometían un crimen en el siglo pasado. En fin, desde que éramos niñas, mi hermana y yo recordamos que nos pasaban cosas muy extrañas. Algunas de ellas se las voy a contar, y creo que no me va a alcanzar a contar muchas más. Las que recuerdo son que nos asustaban en la casa de forma que los muebles y las decoraciones que había tronaban y se reventaban de la nada, como si hubiesen aventado un cohete dentro de la casa. Hasta la perrita que teníamos salía volando, como si alguien la hubiera cargado y aventado al aire libre.
y ella toda asustada corría a esconderse debajo de algún mueble. Y otra que no podemos dar una explicación es que todos los días, al salir de casa e ir a la escuela, dejábamos la casa sola y siempre cerrábamos bien las ventanas y las puertas por seguridad, obviamente, ya que mi mamá tenía un negocio en otro municipio cercano, y al salir de clases, mi papá pasaba por nosotras y nos íbamos para el local de mamá. Entonces cuando empezaba a anochecer llegábamos a la casa, pero al momento de llegar al baño veíamos que la taza estaba sucia, como si alguien no le hubiera bajado la palanca. No le dimos mucha importancia hasta que esto empezaba a ser muy seguido. Mi papá, ya enojado, nos decía a mi hermana y a mí: son unas sucias, ¿por qué no le bajan al baño? Obviamente nosotras no éramos. Hasta que un día mi mamá, ya fastidiada de que mi papá se enojara por eso, le dijo: antes de salir de casa, checa que el baño esté limpio. Entonces mi papá lo verificó y vaya que estaba limpio. Salimos de casa y en la noche mi mamá le dijo a mi papá que fuera al baño a ver y, oh sorpresa, el baño estaba sucio. Mis papás checaron puertas y ventanas, pero todo estaba cerrado y con seguro. No había explicación de cómo sucedía esto. Pasaron días hasta que una noche mi papá no podía dormir. Eran las 3, su cuarto daba frente a la puerta del baño. Algo llamó su atención al baño. Vio como un hombre nudo, él lo describe así: llevaba una toalla amarrada a la cintura, tenía el cabello rizado, traspasó la puerta del baño sin abrirla, así simplemente como un ente. Mi papá, atónito y asustado, despertó a mi mamá para decirle lo que acababa de ver. Ya sé quién ensucia el baño. Mi mamá, sorprendida, no sabía si creerle o pensar que solo era una pesadilla. Mi papá es muy escéptico, y desde ese día comenzó a creer en cosas inexplicables. Después de unos meses, una persona fue a limpiar la casa con velas y cuarzos, porque desde ahí empezaron a pasar muchas cosas realmente raras y paranormales, que ya después les contaré. Gracias por escucharme, que tengan una bonita noche. Hola, hace algún tiempo que empecé a sentir y escuchar cosas extrañas en mi casa, donde solo he vivido con mis hijos. Escucho voces que me llaman, incluso a menudo escucho a mi hijo mayor llamándome en momentos en que no hay nadie más que yo en la casa. Una noche desperté y mi mirada se fue hacia un rincón de mi habitación. Entre la cortina media abierta, con la claridad de las luces de las luminarias, pude ver una extraña figura horrible. Me dio mucho miedo. Lo único que atiné a hacer fue orar. Oré mucho y la figura desapareció. Mi hija, un día asustada, me contó que estaba viendo televisión en mi dormitorio y vio la misma figura que yo vi. No le dije nada para que no se asustara más. Hemos visto siluetas que pasan por el living y desaparecen. Nos tocan la puerta, estando el portón delantero con llave. En fin, pensando que estaba medio loca, fui al médico. Me mandaron al psicólogo y, según él, mi mente me estaba jugando una mala pasada producto de una depresión. Me recetaron antidepresivos y pastillas para dormir, pero aún así, las voces me llaman. Incluso, a veces voy en la calle, escucho mi nombre, volteo y no hay nadie. Buenas noches. Quería compartir una experiencia que tuve hace aproximadamente 13 años. Fue de madrugada, alrededor de las 2 de la madrugada. Mi hermano mayor y yo nos levantábamos a escondidas de mi mamá para prepararnos unos chorizos ahumados. Debido a nuestra situación económica precaria, muy rara vez podíamos disfrutar de ese manjar. Tratando de no hacer ruido al cocinar, se levantó una de nuestras hermanas y nos amenazó con acusarnos ante mamá si no le compartíamos la comida. Accedimos y, mientras nuestro hermano mayor nos servía la comida, mi hermana y yo estábamos conversando en la ventana del departamento. Vivíamos en un cuarto piso. De pronto, vimos a un niño de unos 5 o 6 años de edad, vestido con un overol muy viejo, quizás antiguo. Lo vimos salir de uno de los edificios vecinos, caminando solo en la oscuridad. Nos sorprendió no ver a ningún adulto detrás de él. ¿Qué hacía un niño tan pequeño a esas horas de la madrugada sin un adulto? Nos quedamos observándolo y el niño caminó alrededor de 2 cuadras más y se perdió en la oscuridad. Nos asustamos mucho porque nunca le pudimos ver el rostro, ni tampoco ningún adulto acompañarlo. ¿Alguien podría decirnos qué se trataba aquello que vimos? Otras personas me dijeron que se trataba de un duende, pero quisiera saber su opinión. Si tienen alguna experiencia parecida, me gustaría escucharla. Hola comunidad. No soy de compartir historias personales, pero esta vez haré una excepción. La siguiente historia no es algo fuerte o que dé mucho miedo, es algo que puede tener mucha lógica, pero me sigue quedando esa espinita de incomodidad. Lo que ocurrió fue la madrugada del 17 de febrero, a las 12:05 de la madrugada. Vivo en un municipio de Michoacán, cerca de Jalisco. De hecho, cruzas un pequeño puente y ya estás en Jalisco. Desde mi casa, llegas en 5 minutos caminando hacia ese puente. Estaba regresando de la casa de un amigo, y cuando llegué a mi casa noté que no tenía las llaves para abrir la puerta.
Yo recuerdo habérmelas llevado, pero al parecer no. Le mandé un mensaje a mi amigo. Le pregunté si no se veían mis llaves en su casa. Yo no tenía problemas en regresar por mis llaves, ya que él no vive tan lejos, vive del otro lado del puente. Él solo me respondió que no se veían por ninguna parte. La única opción que se me ocurrió fue brincarme, ya que era muy tarde y no quería despertar a mi familia. Ya me había brincado con anterioridad muchas veces. Brincarse es algo tedioso y no es nada agradable. Siempre termino con raspadas en los brazos y pierna. El caso es que lo hice. Caminé unos 4 pasos y escuché algo caer. Prendí la linterna de mi celular y era mi tetragramaton. Lo vi y me asusté porque es la primera vez que se me cae. Lo vi sin argolla, hasta que la encontré todo chueco, como a 40 centímetros de donde cayó. La argolla cayó en el lado opuesto de la pieza. Recogí las dos cosas y, para enderezar la argolla, tuve que usar unas pinzas y hacer palanca con el mismo tetragramatón para que eso se enderezara. Estaba más duro que el pan de ayer. Increíble cómo no se rompió. Esa es mi historia. Quiero volver a mencionar que es la primera vez que se me cae. Las otras veces que me brinqué también lo tenía puesto y no había pasado nada hasta ahora. Tengo otra historia también muy corta, en la misma casa. Esto sucedió ya hace tiempo, como 4 o 5 años. Me desperté en la madrugada para ir a orinar. La puerta del baño tiene vidrio translúcido. Solo se alcanza a ver la sombra de las personas cuando pasan. Cuando entré, cerré la puerta y antes de bajarme el pantalón, me da por voltear hacia la ventana y afuera del baño veo como una sombra blanca cruza de derecha a izquierda con gran velocidad y se vio como si estuviera flotando. Se me quitaron las ganas de orinar y me salí con miedo hacia mi cuarto. Me encerré y me tapé completamente con la cobija hasta quedarme inconsciente. Bueno, hemos llegado hasta el final de esta fantástica historia de terror. No olvides darle like y comentar cualquier cosa referente al relato, esto con el fin de que podamos llegar a más personas y por otra parte también sentir su apoyo con el contenido. Sin más que decir, tomen agua y buenas noches.